Vamos a continuar con el tema que hemos venido desarrollando a lo largo de estas últimas semanas con respecto a la necesidad que tenemos como pueblo de Dios de levantarnos y predicar su palabra. Quiero primeramente que me acompañe por favor al Evangelio de Marcos, en el capítulo 16. Es un texto que todos conocemos seguramente. Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. ¿Ya estamos ahí? Dice la Escritura: y les dijo, hablando de Jesús: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es un texto que se utiliza siempre, por lo regular, las palabras de Jesús, de la gran comisión que tenemos como pueblo de Él, donde Él nos exhorta, nos manda a que nos levantemos y vayamos y prediquemos, dice, a toda criatura, buscando que crean, buscando que sean bautizados, que se hagan discípulos, nos dice en Mateo. Y este tema que vamos a compartir en esta mañana lo hemos titulado la importancia de la evangelización. Y quiero comenzar con una anécdota que escuché precisamente en una predicación acerca de la evangelización, que me dejó impactado, porque las coincidencias en la vida del cristiano pues no existen. Les llamamos muchas veces mejor diosidencias, ¿no? Porque Dios es el que se encarga de mover todas las cosas de tal manera que todo caiga en el perfecto momento y orden en que deben ser establecidas. Y es una anécdota acerca de un hombre llamado John Harper, que vivió a principios del siglo pasado. Este hombre era escocés y desde los 17 años él recibió a Cristo y empezó a predicar, pero tenía una pasión por predicarle a la gente el evangelio, que pocas veces se llega a ver. Este hombre empezó una iglesia a los 25 años y 10 años después era una iglesia enorme, porque él era un hombre que no se callaba al momento de predicar su palabra. Incluso lo invitaron desde Estados Unidos a predicar la palabra de este lado del océano. En el segundo de sus viajes, que él tuvo que venir de Europa hacia acá, bueno, toda esta historia la podemos conocer por su hija. Tenía una hija que en aquel entonces tenía 6 años cuando venían en el barco, y ese barco naufragó. Ese barco era el Titanic, que naufragó, si no me equivoco, en 1912. Y ella cuenta que este hombre pues la dejó en manos de un familiar suyo para que ella pudiera salvarse, y él cayó al mar. Hasta ahí pues ella no podría contar el resto de la historia, sino que meses más tarde, en una iglesia local de aquel lado, un joven se levantó y contó otra parte de esta historia. Dice que él, estando en el agua, asido a una madera ahí flotando, de pronto llegó hasta donde estaba este predicador llamado John Harper. Y cuando se acercó a él, que también estaba apenas asido de otro pedacito de madera más ligero, dice que el predicador le dijo: ¿eres salvo? Y este cuate pues, en ese momento le dijo: no. Entonces John Harper le contestó:
cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Y por el flujo de las olas del mar se alejaron. Poco más tarde nuevamente se encontraron y le volvió a preguntar, ¿y ahora eres salvo? Le dicen, no, se cree en el Señor Jesucristo. Y cuando le dijo esto, John Harper dice, se hundió y murió ahogado. Hasta el último instante de la vida de este hombre, la pasión por predicar la palabra de Dios fue tan fuerte que no cerró sus labios viendo a un alma perdida ahí, en medio del océano. Y dice este varón, yo soy el último alcanzado, el último convertido por John Harper. Gloria a Dios. Y este tema a mí me, pues, si siente que de pronto vienen las pedradas, créame que yo las sentí primero, porque a mí me cuesta mucho trabajo, a lo largo de mi vida me ha costado mucho trabajo ser obediente a la voz del Espíritu en ese sentido. El no cerrar mis labios, en el momento en que Dios me manda a hacerlo, de hacerlo de esa manera. Por eso es que es una palabra que seguramente nos llegará al corazón a todos nosotros, aunque pareciera un tema que hemos visto tantas y tantas y tantas veces, recurrente, un tema que podríamos decir, ay, nos van a invitar a que prediquemos otra vez, pero tenemos que entender por qué la importancia precisamente de llevar la palabra. Cada uno de nosotros tiene una razón de ser. Cada uno de tus pasos tiene una razón de ser. Tú no estás en este lugar, en este momento, en esta ciudad, en este país, por accidente. Dios ha querido que tú estés aquí con un propósito. Y esto es también parte del crecimiento que cada uno debe de tener, y de la preparación que Dios tiene en nuestras vidas para lo que sigue. Pero estamos viendo en las últimas predicaciones que la iglesia ha caído en una apatía tremenda, y parte de esa apatía ha propiciado lo que estamos viendo hoy en día, que es la apostasía. Gente que cree en el Evangelio, o que cree en el Evangelio, y en un momento dado le da la espalda a Dios. ¿Por qué? Porque sus cimientos no estaban firmes. Su fe no estaba puesta realmente en Jesucristo. Estaba puesta en una moda, estaba puesta en la alabanza, porque a muchos nos gusta ir a las iglesias donde se toque una bonita alabanza, pero no nos preocupamos tanto muchas veces como iglesia de si lo que estamos recibiendo o a quien vamos a ver, a quien vamos a buscar es realmente a Jesús. Hoy el cristianismo en muchas partes puede estar de moda, pero no busca a Cristo gente que siga una moda, busca gente que le ame profundamente. Por eso hace un rato en la alabanza les decía, ¿cuál es el principal mandamiento? Amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Porque lo que quiere Dios son personas que le amen, que le adoren en espíritu y en verdad, verdaderos adoradores. Amén. Porque de otra manera, cuando vengan las pruebas, la tribulación, como en la parábola del sembrador, no va a faltar una condicionante en tu vida que tú determines que es muy importante y entonces te vayas. Y esto que les estoy comentando en este momento tiene mucho que ver con lo que vamos a ver más adelante. Porque ¿qué es lo que estamos hablando y compartiendo? Porque muchos viven engañados, creyendo que creen. ¿Qué es el Evangelio primero que nada? Primeramente vamos a ver qué es el Evangelio. Vamos a Lucas capítulo 2. Versículos 10 y 11. Ahí a la vueltecita donde estábamos. Lucas 2, 10 y 11. Dice la Escritura: pero el ángel les dijo:
no teman, porque aquí les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Les doy nuevas de gran gozo. En la ciudad de David les ha nacido un Salvador, el Mesías que estaban esperando. Un Salvador. La Real Academia de la Lengua define evangelio como una buena nueva. Y en el griego también la palabra evangelizo nos habla de un buen mensaje, una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Y esta es la más grande y más extraordinaria noticia que nosotros podamos recibir, que nosotros podamos compartir. Ha venido un Salvador. Pero comienza con eso, con quizá la más terrible de las noticias. ¿Un Salvador de qué? Yo necesito que me salven. ¿De qué? Y entendiendo y comprendiendo la Escritura, lo que podemos ver en la palabra de Dios es que nosotros, en nuestra condición humana, estamos perdidos. Por eso les digo, la más terrible de todas las noticias, primeramente, que tú estás perdido, estabas muerto, dice Pablo, en delitos y pecados. Que nuestra condición, como lo vimos hace unos meses, era una depravación total. Nuestra vida iba de mal en peor. Íbamos en decadencia, cayendo y cayendo y cayendo y cayendo. Nos dice ahí en Romanos, cuando explica Pablo cómo primero a hombres, después animales, aves, cuadrúpedos, o sea, va bajando a la calidad de quien ponen su confianza, sus ojos, hasta allí, hasta reptiles. Una decadencia total del ser humano. Mientras la gente no entienda que necesita un Salvador, ¿cómo puede ser una nueva de gran gozo saber que vino el Salvador? ¿Cómo puede entender la gente que es la más extraordinaria noticia que pueda recibir? Si en su conciencia, si en su intelecto creen que no necesitan ser salvados de nada. Nuestra condición caída, porque dice el Señor Jesús ahí en Juan 3:19 que la luz vino al mundo y el hombre que amó más las tinieblas. Vino y trajo condenación para sí mismo, porque dice, pues, la luz vino, pero le rechazaron conscientemente. Perdón. Nos dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. Y ahí en Romanos, no vaya para allá, se lo leo. Ahí mismo en Romanos 1:18 dice la Escritura: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios, lo que tú y yo éramos merecedores, a lo que éramos merecedores, era la ira de Dios, una ira justa por ir en contra de Dios. Pero vuelvo al punto. ¿Cómo le voy a creer cómo voy a creer que yo necesito un Salvador si no creo primeramente que yo estoy perdido? Y un problema mayor, que Dios en el cual tengo que creer es un Dios santo, 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 que nada tiene que ver con el pecado.
y yo tengo un problema, porque entonces mi condición de pecador, mi condición caída, mi transgresión a su voluntad, a su palabra, solamente tiene un fin, que es la muerte. Una muerte eterna. Un justo castigo por nuestra conducta. Pero la bendición es la buena nueva, que ha nacido un Salvador. Dios en su infinita misericordia, en su infinito amor, proveyó para el ser humano de un Salvador. Alguien que cumpliera lo que Dios exigía para que entonces esa persona, Jesucristo, tomara el castigo que tú y yo nos merecíamos. Y esto es algo que nosotros conocemos y todo el tiempo lo tenemos aquí en nuestra cabeza. Todo el tiempo hemos sabido que Cristo vino a este mundo a morir por los pecadores. El Cordero sin mancha, para que en Él pudiera ser depositado todo nuestro pecado, toda nuestra transgresión, y Él en la cruz pagar el precio más alto que se pueda pagar. El Hijo de Dios, el unigénito de Dios, vino a este mundo y sufrió una muerte, dice, y muerte de cruz, para que tú y yo fuésemos salvos. Para pagar esa deuda que teníamos, porque si la paga del pecado era la muerte, alguien tenía que morir. Y delante de Dios ahora entonces nosotros somos declarados justos por los méritos, por el sacrificio de Jesucristo. Porque así como el pueblo de Israel, cuando tuvieron la plaga de serpientes que los estaban mordiendo, y vino a ellos la palabra de Dios diciéndoles: el que alcanza a ver a la serpiente que va a estar ahí colgada en el madero, va a alcanzar a salvarse. Todo aquel que crea que haciendo esto se va a salvar, se va a salvar. Y los que no creyeron, pues no volteaban a ver a la serpiente, y eran mordidos y morían. Pero el que creía, inmediatamente en cuanto sentía la mordedura, volteaban los ojos a la serpiente colgada en el madero y eran sanados. De igual manera, Cristo fue levantado en esa cruz para que nosotros volteáramos nuestros ojos hacia el que fue crucificado, y creyendo que eso era por mí, entonces ser salvado. Ninguna de nuestras transgresiones quedó impune, porque todo en Cristo fue saldado. Las pasadas, las presentes, las futuras, si las llevas delante de los pies de Jesucristo a la cruz y le pides perdón, Él te perdona. Ese es el más grande mensaje. Ha venido un Salvador a la vida del ser humano, a la vida del pecador, para todos los pecadores. Porque dice la palabra: el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios, dice en Primera de Pedro. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Qué gran mensaje el Evangelio. No hay noticia más importante y más extraordinaria que esta: que tú y yo podemos y tenemos un Salvador. ¿Qué es entonces, si esto es el Evangelio, qué es evangelizar?
Y antes de comenzar a ver qué es evangelizar, primero quiero ver qué no es evangelizar. El evangelizar no es compartir una terapia religiosa con la gente para que se sienta mejor. Porque precisamente por esta situación es que muchos creen que creen. Ven a Cristo y todos tus problemas se van a solucionar. Ven a Cristo y esto, y ven a Cristo y esto, y ven a Cristo y esto. Y ese no es el Evangelio. Lo acabamos de ver, eso no es el Evangelio. Estamos poniendo a Dios, a Jesús, como un comerciante. Yo te doy esto a cambio de esto. No, el Evangelio, la palabra, la salvación no se puede comprar. No podemos hacerle creer a la gente que le va a ir de maravilla una vez que venga a los pies de Jesús y creer que con eso ya lo estamos evangelizando. No. Ciertamente en la palabra de Dios hay promesas para sus hijos. Hay promesas y maravillosas promesas. Y todas estas promesas son antecedidas de la obediencia. Hay promesas, es una realidad. Promesas de salud, promesas de prosperidad, promesas de paz, de gozo, de felicidad. Para los que obedecen. Pero primeramente, los que han creído. Porque si no has creído, si solamente nos compartieron un evangelio donde nos va a ir bien, la gente viene creyendo en eso, en que me va a ir bien. Y por el contrario, como estamos viendo el evangelio, si de alguna manera trae alguna sensación, un sentimiento a nuestro interior, es de reconocimiento, de decir, ah, caray, yo soy un pecador. Un dolor profundo interno de saber y reconocer mi pecado, de reconocer que le he fallado a Dios, de reconocer que estoy perdido, que necesito ser salvado. Y eso no se siente bien. No es una sensación de, ay, qué bueno que estoy perdido, qué bueno que voy a morir eternamente. Claro que no. Lo que trae el Evangelio es una convicción de pecado. Primeramente, de poder reconocer yo mi condición. Entonces, el evangelizar no es esa terapia para que nos sentamos mejor, sino para que entendamos nuestra condición pecadora. ¿Qué más no es el evangelio? No es un mensaje solamente del amor de Dios, aunque el amor de Dios es el centro del evangelio, porque dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Por su amor, Dios nos dio a Jesucristo. Es el centro del evangelio, Dios proveyendo un salvador para el pecador. Pero si nosotros llegamos con el pecador solamente y le decimos, Dios te ama, ven a Cristo, no le estamos, volviendo al punto, no le estamos haciendo ver su condición. Ciertamente Dios lo ama, ciertamente Dios quiere que venga a Él, pero primeramente necesita ser confrontado con su realidad y entender por qué Dios quiere que venga a sus pies. Porque muchos creen que porque Dios los ama, y pueden preguntarlo afuera, es que yo creo en un Dios que es bueno y que su amor es para todos. Entonces, la mayoría de la gente afuera, tú les preguntas, te van a decir, sí, yo creo que Dios es bueno. Yo creo que Dios es un Dios amoroso, pero no son salvos. Hablar solamente del amor de Dios no es evangelizar. Decirles que Jesucristo quiere ser tu amigo, porque muchas veces entramos así,
Y ahorita vamos para allá, no piensen que todo esto está mal, simplemente estamos hablando de qué es evangelizar, qué es el evangelio. Y esto no es decirles, es que Cristo, ya le dije que Cristo quiere ser su amigo. Pues sí, y Cristo quiere ser su amigo y no encuentro algo mejor que poder tener una relación con Dios de amigos. De poder llegar a Él en el momento en que sea, descansar en Él, soltar todas mis preocupaciones. O sea, es una experiencia maravillosa el poder ser amigo de Dios. Pero si no ha entendido que necesita un Salvador, no hay todavía entonces una amistad. No puede haber una amistad. No es equiparable ni siquiera a dar nuestro testimonio. Y ahorita vamos a ver en dónde entra esto. Creer que por mi testimonio, contarle yo mi testimonio, ya lo evangelicé, sería un error. Creer que porque yo me porto bien en mi trabajo y hago las cosas como Dios me está mandando, ya lo evangelicé, sería un error. Todo esto es importante. Ahorita vamos a entrar más en profundidad con esto. Pero quiero que entendamos que esto no es evangelizar. Mientras la persona no comprenda, no entienda, no se dé cuenta de su condición, no puede aceptar un Salvador. ¿Salvo de qué? El Evangelio, vuelvo a la definición, es una buena noticia que tenemos que dar. ¿Cuál es esa buena noticia? Que hay un Salvador. La obra de Jesucristo en esa cruz. El propósito de la obra de la muerte de Jesucristo. El por qué tuvo que morir Jesucristo. Hay una definición de lo que es el Evangelio de un varón predicador que se llama John Chessman, creo que así se pronuncia. Dice, es declarar en base a la autoridad de Dios lo que Él ha hecho para poder salvar a los pecadores, advirtiendo a los hombres de su condición perdida y guiándoles a creer en Jesucristo. Otra vez, declarar en base a la autoridad de Dios lo que Él ha hecho para salvar a los pecadores, advirtiendo a los hombres de su condición perdida y guiándoles a creer en el Señor Jesucristo. Esa sería una buena definición de lo que es el Evangelio. Por eso es importante compartir con el incrédulo la palabra, para que sean confrontados con su realidad, porque dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es importante que no cerremos nuestros labios. Es un tema muchas veces de pena, de inseguridad, incluso de incredulidad, como lo vimos hace unas semanas. ¿Por qué John Harper, en medio del mar, viendo a ese hombre que está a punto de morirse juntamente con él, por qué no vino a su mente el pensamiento, pues ya he predicado muchas veces, ya he hecho lo que tenía que hacer en mi vida, ya cumplí, ya he predicado en muchos lugares? Porque este hombre se vio en la necesidad imperante de decirle a ese varón, cree en Jesucristo. Porque él estaba convencido
Él estaba convencido de lo que creía. Él estaba convencido de que ese hombre se iba a ir al infierno. Y estoy seguro que él sentía una pasión por las almas, un amor profundo por el pecador, de saber que ese hombre perdido era la última esperanza. Su última esperanza era en ese momento. Y no cerró sus labios. Y nosotros no podemos hacerlo de esta manera si no creemos fervientemente que la gente se está perdiendo. Si no entendemos, si no creemos realmente que la gente está muriendo y se están yendo al infierno y que pasarán una eternidad, dice ahí, donde el gusano no muere y la herida no se cierra, un tormento eterno. Y no creemos, si no creemos en eso verdaderamente, vamos a ser indolentes a ver a las almas irse y a desaprovechar las oportunidades que tengamos. Por eso les digo, esto fue primeramente para mí. Porque si estamos viviendo los últimos tiempos, tendremos que sentir esa pasión, mis hermanos, esa compasión por la gente que no conoce del Señor. Sentir el dolor por los perdidos. Si no es así, si no se le lleva a una confrontación con el pecado, de otra manera el pecador no entendería la necesidad de un Salvador. Vamos a 2 de Corintios, por favor. 2 de Corintios, capítulo 5. Capítulo 5 de 2 de Corintios, versículo 20. Dice la Escritura: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Otra vez, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios, reconciliados con Dios. Dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. Tú eres un instrumento en manos de Dios. Eres un instrumento en manos de Dios. Una persona común y corriente es usada para alcanzar a otra persona común y corriente. Pero dice que vamos en el nombre de Jesucristo. Perdón, enviados por Dios, dice, y les rogamos en el nombre de Jesucristo que se reconcilien con Dios. Porque es el mensaje que tenemos que llevar a la gente, que hay una esperanza de un Salvador para poder ser reconciliados con el Dios Padre. Por nuestra condición caída estábamos perdidos, pero a través de Cristo Jesús podemos ser reconciliados con el Señor. Y somos llamados, dice, somos embajadores, somos representantes de Dios en este lugar, en esta ciudad,
para poder declarar eso a la gente, que hay un Salvador que nos puede reconciliar con Dios. Eres un embajador. Si verdaderamente hemos creído en Cristo, somos embajadores del Señor. Somos representantes de Dios. Dice, como si Dios estuviera rogando por medio de ti. Es darle a conocer a los hombres ese mensaje de reconciliación que se revela en las Escrituras. Así que si este mensaje de reconciliación no ha sido transmitido, si el pecador no ha sido confrontado con su realidad, con su condición, entonces no ha sido evangelizado. Si sigue creyendo que está en la iglesia para que todo le vaya bien, o porque le va a ir bien, él cree que cree. Y la iglesia, en términos generales en el mundo, está llena de personas que creen que creen. Porque se les compartió un evangelio que no era el evangelio. O se les atrajo a la iglesia con promesas que no son evangelio. O vinieron pensando en que aquí van a sentirse mejor. Y esto es una consecuencia de. Pero mientras no haya una convicción de pecado, un arrepentimiento y un reconocimiento de mi condición, el que me digan que hay un Salvador, para mí no es una buena noticia. Porque yo sigo creyendo que no necesito de un Salvador. Entonces, ¿cómo vamos a evangelizar? Ahora sí podemos entender que si yo sé claramente cuál es el mensaje que tengo que dar, si yo estoy consciente del mensaje que tengo que transmitir, utiliza todas las herramientas que estén a tu alcance. Spurgeon dice en varios de sus escritos, de sus libros, que él se levantaba a orar, y después leía el periódico para estar preparado y consciente de las cosas que estaban en su alrededor, que estaban sucediendo en la vida. Y esta es una herramienta muy necesaria para el cristiano, el saber qué es lo que está pasando en el mundo, qué es lo que está pasando con nuestro país, qué es lo que está pasando en nuestra ciudad, como una fuente de posibilidades para poder hablar con la gente. En uno de los folletitos que tenemos para poder ir a evangelizar, empieza con un tipo de estas preguntas, ¿no? Oye, ¿qué opinas tú de la situación que se está viviendo en nuestra ciudad, por ejemplo? Es una herramienta que podemos emplear para poder entrar con la gente y poder compartir la palabra con ellos, siempre y cuando el mensaje a donde los vamos a llevar sea el evangelio. Utiliza los métodos que tú quieras, las herramientas que quieras utilizar, pero el mensaje no puede cambiar. A donde tenemos que llevar a la persona es al reconocer su necesidad de Jesucristo. Y aquí entra, por supuesto, mi testimonio. Por supuesto que es una herramienta valiosísima. ¿Sabes qué? Yo era así, pero entendí que yo estaba perdido. Entendí que mi condición era esta. Entendí que esto, y que necesitaba ser salvado. Y yo vengo a presentarte a Jesucristo, al Salvador, al que puede sacarte de esa vida que tú estás viviendo, porque si tú te arrepientes de tus pecados, si tú entiendes que estás perdido, Él te puede salvar, Él te quiere salvar. Por supuesto que mi testimonio
hablado es importante, por supuesto que mi testimonio público es importante. Si yo me comporto de la manera como Dios me dice que me debo de comportar y la gente me está observando, por supuesto que va a haber alguien que diga, ¿por qué tú eres así? Gracias, Señor, porque ya me lo trajiste. Porque mi testimonio fue un medio que Dios usó para que la gente observara y se acercara. Y entonces sí poder decirle, es que yo conocí al que me cambió, al que me transformó, al que me dio salvación. Porque yo era así y así y así y así. Y te vengo a presentar, te quiero presentar, si tú quieres también vivir un tipo de vida parecida a la que yo estoy viviendo. Y ojo, porque ese es un compromiso bien fuerte. Es una herramienta que podemos usar, por supuesto que sí. Debemos estar preparados de cualquier manera. En el estudio de cómo compartir tu fe, nos dice, tenemos que ser abusados al platicar con la gente. Si tú llegas conmigo y me hablas de moda, yo, pues, no tengo nada, no, la moda y yo no somos compatibles. Pero si me hablas de fútbol, mi atención la voy a prestar y te voy a hacer caso. Tenemos que saber entablar una conversación con la gente y ver qué cosas son incluso atractivas para esas personas, y son una herramienta que podemos emplear para poder establecer una conversación y llevarlos a donde debemos llevarlos, a donde queremos llevarlos. Son herramientas. Si es un público específico, por ejemplo, cuando se va a los hospitales, cuando se hace una campaña de evangelización, con algún tipo de personas, pues obviamente te puedes preparar con anticipación con respecto a lo que dice la Escritura. Si vamos a ir a predicar a los enfermos, tenemos una innumerable cantidad de pasajes bíblicos que pueden respaldar lo que Dios quiere hacer con esas personas que no le conocen y llevarlos a los pies de Cristo. Podemos usar, por ejemplo, para evangelizar los métodos apropiados. Y no digo aquí cualquier método, porque aquí no puede aplicar eso de el fin justifica los medios. No. Tenemos que utilizar los métodos apropiados. Tenemos que ser sensatos. Tenemos que ser prudentes. Muchas de esas veces. No me voy a ir yo a parar en medio de un templo de allá afuera a gritarles, pecadores, Cristo. No, obviamente no. Sería ofensivo, sería una agresión. Tenemos que emplear métodos que estén conforme a la Escritura. Campañas de evangelización, pues si quieren hacer campañas de evangelización, por supuesto, son buenas siempre y cuando se cumpla con ese propósito, porque hoy en día las campañas de evangelización son para invitar a la gente a que vengan a conocer a un Dios que los ama. ¿Eso está mal? No, Dios los ama, quiere que vengan a Él, pero no son campañas de evangelización, porque nunca hay un evangelio donde se les haga ver que necesitan de un Salvador. Si se van a hacer campañas de evangelización, que sean de evangelización. Que muchas veces se dice, se alcanzaron 500 personas. ¿Y cuántas de esas personas realmente entendieron que necesitaban arrepentirse de sus pecados para entonces venir a Cristo Jesús?
o lo que muchas veces se llega a forzar, la oración del pecador. Ven y haz esta oración. Y yo me arrepiento, Señor. Y yo, no, sí. Y están repitiendo, pero nada ha pasado en su interior. Pudieron repetir palabras, pero no hay una convicción de pecado en su interior. Entonces, podemos usar los métodos que puedan ser apropiados. Voy a ir a un antro a predicarles con mi testimonio, con mi vida. Los métodos apropiados. ¿Cómo evangelizar? Con la oración como respaldo. La oración es indispensable para poder evangelizar. Hace tiempo predicamos una serie de puntos que vienen en la Escritura, que comúnmente se le conoce como los 5 puntos del calvinismo, donde nos habla de que Dios es soberano, de que la condición del hombre está perdida, está depravada totalmente, pero que Dios en su soberanía eligió salvar. Y hacíamos una pregunta muy válida. Bueno, si Dios dice la Escritura que Él eligió salvar, ¿por qué entonces vamos a orar si ya Dios sabe quiénes van a ser los que se van a salvar? Si Dios sabe a quiénes va a llamar, ¿por qué entonces orar? El hipercalvinismo fue un grupo de religioso que tomó las enseñanzas de Calvino y se fue al extremo. Ya no hay que predicar, ya no hay que orar, porque finalmente Dios ya sabe quiénes. Se fueron a un extremo. Nosotros creemos que Dios nos llama a que permanezcamos en oración por los pecadores, precisamente porque si recordamos lo que dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 5, si no me equivoco, que dice: la salvación es de Jehová, Él la da a quien Él quiere. Dice el Señor que Él va a tener misericordia del que tenga misericordia. Pero el mismo Pablo que dijo esto, que entendía la soberanía de Dios y el llamado de Dios, la elección de Dios, el mismo Pablo dice más adelante: yo ruego a Dios en oración por mis hermanos, por su pueblo, por el pueblo de Israel, por los judíos. Dice, para que estos vengan al arrepentimiento. Nos está enseñando el Señor que nosotros necesitamos pedirle al Dios Todopoderoso, al que es dueño de la salvación, pedirle por aquellos que no le conocen. Clamar a Dios por aquellos que no le conocen. Por mi familia, por mis amigos, por las personas que se me puedan presentar en el diario vivir. Tenemos que saber que Dios nos manda que, mantengamos nuestra oración de manera constante por los que no le conocen. Jesús oró al Padre. Jesús mismo oró al Padre. Porque Él entendía y nos estaba enseñando ahí mismo la necesidad de orar. Entonces, Dios, sabiendo la condición del ser humano, le provee de un Salvador. Y Él mismo dispuso el método para que esos pecadores
pudieran venir al arrepentimiento a través de la evangelización respaldada con la oración. Porque es necesario que yo predique la palabra de Dios. Veíamos en aquel entonces, Dios sabe quiénes van a creer, sí, pero yo no. Y yo soy enviado a predicarle a toda criatura. Otro punto muy importante para evangelizar es no comprometer la verdad. No comprometer la verdad. Porque muchas veces por no hacer sentir precisamente mal a la persona, no queremos confrontarla con su realidad. No queremos que sea confrontada con su pecado y le estamos haciendo un daño. Porque lo que Dios quiere es que se arrepientan de su pecado, de su condición. Y el decir, bueno, es que sí, yo entiendo que no eres tan malo. Muchas veces, para suavizar la realidad, es contraproducente. La verdad no puede ser condicionada. Puedes encontrar los métodos, las formas de no ser, si tú quieres, agresivo, sí. Pero nunca comprometer la verdad. Porque entonces no va a suceder en el corazón del pecador una transformación. Hay un libro que estoy leyendo que se llama Verdad en Guerra, precisamente hablando de este tema. Y el eslogan del libro dice, no, esto no es fuego amistoso. No es fuego amistoso. Porque la verdad muchas veces va a doler. El ser confrontado con mi pecado va a doler. Pero es necesario. Porque imagínate, te haces una herida en el pie. Dices, se me está pudriendo la herida. Me voy a poner una venda. ¿Ya con eso es más que suficiente? No. ¿Me voy a sobar con pomadita? ¿Ya con eso es suficiente? No. Cuando ya llegas a este nivel de que se está pudriendo una herida, tienes que quitar toda la parte que está podrida, poner ungüento, un medicamento, y entonces sí, vendar. Primero tienes que limpiar lo que se está pudriendo ahí. Mientras el pecador no reconozca su condición, es como si nada más le estuviéramos poniendo una bendita por encima. Sí, no pasa nada, todo va a estar bien. No va a estar bien. Tú no sabes si él va a tener otra oportunidad de arrepentirse, como es el caso de este hombre que encontró John Harper. Tú no sabes si es la última oportunidad que él tiene de venir a los pies de Jesucristo. Pero por no ser agresivo, nada más le damos la sobadita, no pasa nada. Estamos quitando de alguna manera la oportunidad, aunque sigo creyendo que Dios es soberano. Alguna vez compartía una ilustración de una historia de un joven que fue atacado a la orilla de un río por un cocodrilo. Y cuando
es pescado por el cocodrilo por sus pies y grita. La madre de este muchachito, tenía creo que 10, 11 años, corre hacia donde está el niño siendo jalado por el cocodrilo y lo toma de los brazos y lo jala y no lo suelta, y el cocodrilo jalando y le desprende prácticamente sus piernas. Días más tarde, cuando va a la prensa, de que se entera de todo esto y le hacen preguntas al muchacho, oye, queremos ver qué fue lo que pasó y todo. Sus piernas amputadas, obviamente. El muchacho les dice, pero es que esas no son las heridas que ustedes tienen que ver, no son las importantes. Las heridas, las cicatrices que ustedes tienen que ver son las de mis manos, porque estas me las hizo mi madre, porque ella no me soltó. Mientras el cocodrilo me estaba jalando, mi madre se afianzó a mí y no me soltó. Lo lastimó, le dejó heridas, pero lo salvó. Y hace unos años el pastor nos compartía el pastor que va y le arrebata al león su presa. Muchas veces no es bueno, no es sensato, no es sabio el ser condescendiente con la gente. La verdad no se puede comprometer. No podemos hacer a un lado lo que la palabra de Dios dice por quedar bien con la gente. Y ya para terminar, ¿quiénes son los responsables de evangelizar? Muchos piensan que los que tienen el llamado a evangelizar son los que se encargan. El ministerio de evangelización es el encargado de evangelizar. No, yo estoy en el ministerio de alabanza, que se encarguen los otros. El pastor es el que se tiene que encargar, porque son los líderes, son los que se tienen que encargar de evangelizar. ¿No? Cuando vino el Señor Jesucristo, cuando resucitó el Señor Jesucristo, les dijo a sus discípulos que iban a recibir poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo, para hacerles testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y vino el Espíritu Santo, ¿y sobre de quiénes cayó? ¿Sobre de los 12 apóstoles nada más? ¿Sobre quién cayó? Sobre todos los que estaban reunidos ahí. Y tiempo más tarde, ahí en Hechos vemos que dice la palabra del Señor ahí en Hechos capítulo 8, cuando Pablo está siendo perseguidor de la iglesia, dice que vino una persecución a la iglesia que hizo que la iglesia se esparciera. Y los únicos que quedaron en Jerusalén fueron los apóstoles. Entonces, ¿a quiénes? ¿Qué hizo Dios? Fue darles una sacudida a la iglesia para que salieran a otros lados y empezaran a predicar el evangelio en los alrededores. El llamado es para todos nosotros. La obra del Espíritu Santo es para todos los que tenemos el Espíritu, es para llevarla a cabo todos los que tenemos el Espíritu Santo precisamente. Cuando creímos, cuando vino sobre nosotros el Espíritu Santo, dice, nos ha dado la capacidad, el poder para predicar el evangelio. No es para nada más líderes o pastores. Romanos 10. Romanos capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 8.
dice la palabra. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra y en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Qué son buenas nuevas? El Evangelio. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian el Evangelio. Nos habla el Señor en esta mañana a cada uno de nosotros. Tienes una misión, tenemos una misión muy importante, una misión grandiosa, una oportunidad tremenda de ser instrumentos en las manos de Dios. Pero ¿cómo va a ser transformada la vida de la gente allá afuera si no les predicamos? Hoy no podemos decir nosotros que no se nos ha dicho, no podemos decir nosotros que se nos ha mandado que vayamos. Porque ahí dice, ¿cómo van a oír si nadie les predique? ¿Cómo van a predicar si nadie envía quien les predique? El día de hoy el Señor nos está enviando a ti y a mí a predicar su palabra. No tengamos miedo, no tengamos pena. Dice la Escritura que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos son los que lo arrebatan. Los atrevidos. ¿Qué te puede pasar? ¿Qué puedes perder? Mira que estamos en un país, afortunadamente, gracias a Dios, donde podemos predicar la palabra, donde podemos reunirnos. En la oración del viernes, Teo oraba por esos hermanos que están viviendo en diferentes partes del mundo con una persecución impresionante, donde los están matando, donde hermanos no pueden pararse y predicar la palabra, ni siquiera pueden tener una Biblia. Tú y yo tenemos una oportunidad maravillosa de vivir en una ciudad, en un país donde todavía podemos compartirle a la gente, donde todavía existe la posibilidad de que tú seas usado para transformar la vida de una persona. Y dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Cuán hermosos son tus pies cuando vayas y le prediques a alguien. Como el concepto que tiene Dios de aquel que obedece a su voz. Hermosos pies de los que anuncian las buenas nuevas. Así que id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Mis hermanos, ya es tiempo. Esta predicación, esta palabra, no es
para otros, es para ti y es para mí. Ya es tiempo de que tengamos compasión de la gente que está allá afuera. Que seamos instrumentos en las manos de Dios. Y sabiendo que lo que dice la palabra es verdad. Dijo Jesús, y yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. No vas a ir solo. El Señor está contigo. Así que a donde quiera que tú vayas, cuando sea necesario, en el momento que Dios te lo indique, abre tu boca y predica el Evangelio. Y que Dios me los bendiga.